Bienvenidos a nuestro canal de YouTube de Noticias Directas. En febrero de 2022, el líder ruso Vladimir Putin lanzó con entusiasmo la invasión a Ucrania. Más de un mes después, sigue luchando por progresar. Además, la guerra reveló debilidades en el ejército de Putin, dejando a Ucrania fuertemente ocupada. Al lanzar esta invasión, Putin confiaba increíblemente en la fuerza del ejército ruso. Sin embargo, al avanzar, los procesos nos mostraron que el ejército ruso está tan vacío como el aire. Los ataques ucranianos pasó y logró cambiar el rumbo de la guerra a su favor. En un momento en que una victoria rusa en Ucrania parece más lejana que nunca, la guerra de Ucrania pronto se encuentra en su primer año calendario. Durante este tiempo, las unidades militares de Kiev lograron derrotar al ejército de Moscú muchas veces. Hablemos de los acontecimientos candentes en la guerra de Ucrania. Especialmente las regiones del este de Ucrania albergan conflictos que son más calientes que las llamas. Mientras tanto, continúa la lucha por la ciudad de Bakhmut en Donbass. En las lodosas colinas del sur de Bakhmut, en el este de Ucrania, la línea entre la vida y la muerte es delgada. Una exitosa ofensiva ucraniana a mediados de diciembre empujó a las fuerzas rusas 1 kilómetro más allá de los límites de la ciudad. Ahora los rusos atacan de nuevo y los cuerpos se amontonan. En la línea del frente, cerca de Bakhmut, una pequeña y cansada ciudad a 70 kilómetros al norte de la ciudad de Donetsk, es actualmente el área más violentamente disputada en Ucrania. Ofrecen poca justificación para la muerte de tantos que cuando se incluyen las bajas rusas causan cientos de muertes todos los días. La ciudad tiene un valor estratégico limitado y tiene poco más que una fuente de agua y un centro de transporte por carretera. Su verdadero significado radica muy lejos, en Moscú, como campo de pruebas para el diputado del presidente Vladimir Putin, Yevgeny Prigozhin, y su oscuro ejército mercenario, el grupo Wagner, compuesto por convictos y soldados movilizados. El señor Prigozhin toma el mando del frente de Bakhmut y lo usa para demostrar su propia visión sangrienta del futuro. Las fuerzas rusas lograron algunos avances en dirección a Bakhmut. Sin embargo, el ejército ucraniano mantiene un estricto control de la ciudad. En el día 321 del conflicto, el ejército ruso no está más cerca de lograr sus objetivos que ayer. Aunque la ofensiva rusa ha perdido en gran medida su fuerza, el Kremlin continúa aportando hombres y sistemas de armas al conflicto. La semana pasada, las fuerzas rusas lograron algunos avances alrededor de la pequeña ciudad de Soledar al norte de Bakhmut. Lo más probable es que el avance ruso sea un intento de rodear Bakhmut desde el norte y restringir las líneas de suministro y comunicaciones ucranianas a la ciudad. 43 enfrentamientos tuvieron lugar en el último día en dirección a Bakhmut. Las posiciones ucranianas fueron atacadas 281 veces. Mientras tanto, las tropas ucranianas eliminaron a 107 invasores e hirieron a 123 más. Al mismo tiempo, el Estado Mayor ucraniano, los invasores rusos continúan sufriendo bajas. Según la información disponible, los hospitales de Berdiansk en la región de Zaporizhia están llenos de soldados heridos. Es por eso que las tropas rusas construyeron 3 hospitales militares más la semana pasada. Pero a pesar de los avances recientes, las fuerzas rusas todavía están muy lejos de capturar la ciudad. Algunos de los combatientes se centraron en las entradas a los túneles de las minas de sal en desuso, que se extendían 200 kilómetros por debajo del sitio. El ejército ucraniano todavía controla estrictamente a Bakhmut y es poco probable que esto cambie pronto. A medida que continúan las luchas por Bakhmut, el ejército ruso está atacando a los civiles como de costumbre. Rusia viola las normas del derecho internacional humanitario, las leyes y costumbres de la guerra, no deja de atacar infraestructura crítica y viviendas civiles en el territorio de Ucrania, realizando fuego de artillería. La amenaza de los ataques aéreos y con misiles rusos continúa en toda Ucrania. Las tropas rusas lanzaron un ataque con misiles contra la ciudad de Kharkiv, y en el último día dispararon contra la infraestructura civil en áreas como Donetsk, Mykolaiv y Kherson, con múltiples sistemas de lanzamiento de cohetes unas 10 veces. Al mismo tiempo, las Fuerzas Armadas ucranianas están realizando ataques contra las tropas de ocupación rusas en muchas regiones. Los ataques exitosos del ejército de Kiev arrastran a los soldados de Moscú a un profundo punto muerto. Las unidades de misiles y artillería de la Fuerza Aérea Ucraniana logran aplastar a los grupos militares de los invasores rusos, realizando 20 ataques aéreos en un día. Los brillantes pilotos de Kiev están sembrando las semillas del miedo en los corazones de los soldados rusos al mostrar su fuerza en los cielos de Ucrania.
El día pasado, la Fuerza Aérea Ucraniana lanzó 17 ataques contra grupos de personal ruso en las regiones orientales de Ucrania y 3 ataques contra posiciones del sistema de defensa aéreo ruso. Las unidades de misiles y artillería de Ucrania atacaron y destruyeron un puesto de mando ruso y grupo de personal enemigo. Además, la Fuerza Aérea Ucraniana hizo estallar 2 centros de comando rusos. Hay conflictos candentes en las partes orientales de Ucrania, así como en las regiones del sur. La Fuerza Aérea de Kiev también tiene como objetivo aviones pertenecientes a los invasores rusos en el sur de Ucrania. Las fuerzas de defensa aérea ucranianas derribaron un dron ruso Orlan 10 en la región de Mykolaiv. Tratando de no colapsar a pesar de los golpes recibidos, las unidades militares rusas bombardearon el territorio de la región de Kherson 77 veces en el último día, hiriendo a 3 civiles. El ejército de Moscú atacó los asentamientos de la región con artillería, MLRS y morteros. Las fuerzas ucranianas lanzaron un ataque contra la base de las fuerzas de ocupación rusas de Gavrilivka-Druha en la región de Kherson, cerca de Crimea. Las fuerzas armadas ucranianas destruyeron la base rusa en Druha y eliminaron a 100 soldados de Moscú. Los ataques en las regiones como Zaporizhia, Mykolaiv y Kherson también fueron bastante notables, porque los ataques en estas regiones fueron preliminares a la ofensiva de Crimea. Ucrania ha lanzado una serie de ataques contra objetivos en Crimea en los últimos meses. El ejército de Kiev está realizando giras de calentamiento para Crimea, atacando los depósitos de armas del ejército ruso y las bases rusas en esta región con armas de largo alcance. Estos ataques destacan la importancia de las armas de largo alcance en la campaña de Ucrania para recuperar territorio en el sur. Es difícil para las fuerzas ucranianas cruzar el río de Dnipro y este es probablemente un requisito previo para cualquier avance. Las fuerzas rusas se benefician de las líneas de suministro más cortas y la proximidad a Crimea, una región más al sur que Moscú anexó ilegalmente en 2014. Las Fuerzas Armadas de Ucrania utilizan misiles HIMARS en ataques de largo alcance. Nos preguntamos si los misiles HIMARS pueden ser una vía de salvación para Crimea, la perla del Mar Negro. Otro buen desarrollo sobre Ucrania llega a través de Canadá. Canadá comprará misiles tierra-aire de fabricación estadounidense para Ucrania. En una declaración hecha por la oficina del primer ministro canadiense Justin Trudeau, después de reunirse con el presidente estadounidense Joe Biden en la Ciudad de México, se informó que Canadá comprará un sistema nacional avanzado de misiles tierra-aire fabricado en Estados Unidos para Ucrania. Trudeau y Biden están siendo recibidos por México para una reunión de líderes norteamericanos, y Trudeau informó a Biden sobre la compra durante la conversación separada que el dúo tuvo sobre el apoyo a Ucrania en su guerra contra Rusia. Su homólogo ucraniano, Oleksiy Reznikov, declaró en una llamada telefónica el día pasado que los sistemas de defensa aérea son la máxima prioridad de Ucrania. La donación fue valorada en aproximadamente 406 millones de dólares canadienses, además de los 500 millones de dólares canadienses que Canadá prometió a Ucrania en noviembre, según un comunicado del Ministerio de Defensa. Canadá ha comprometido más de 1.000 millones de dólares canadienses en ayuda militar a Ucrania desde febrero. Ucrania sigue estando equipada con armas occidentales. En este proceso, los problemas de municiones experimentados por el ejército ruso se convirtieron en una montaña. Esperaremos y veremos qué cambios ocurrirán en el curso de la guerra en los próximos días. Gracias por mirarnos.